Bienvenidos al informativo económico de Deutsche Welle. El G7, el grupo que reúne a las principales economías de Occidente, ha alcanzado un pacto para cerrar las centrales de carbón a más tardar en el año 2035. Los ministros de Energía y Medio Ambiente del grupo, reunidos en la ciudad italiana de Turín, pactaron un borrador de acuerdo que contempla eliminar progresivamente la producción actual de electricidad con carbón a lo largo de la primera mitad de la próxima década. Se trata de la primera gran decisión política a nivel global desde la conferencia sobre el clima COP28 del pasado diciembre, un encuentro en el que casi 200 naciones acordaron impulsar una transición energética de los combustibles fósiles a las energías renovables. Este es un paso adelante para el G7, un grupo en el que algunos miembros ya se comprometieron hace años a rebajar el uso del carbón. De esto vamos a hablar ahora mismo con Ana Nieto, nuestra corresponsal en Nueva York. Ana, ¿cuál es el efecto real máximo cuando los dos países que más usan el carbón, China e India, no están en el G7? Vamos por partes. Una parte cada vez menor de las emisiones del G7 llega de la combustión del carbón, aunque no todos los países de ese club de naciones desarrolladas acataron el compromiso de reducir el consumo de este mineral. La mayor parte lo ha hecho. Japón y Alemania tienen que apurarse más en este sentido. Pero sí es verdad que quedan dos países que no forman parte del G7 que siguen produciendo mucha electricidad a partir del carbón. De hecho, las emisiones de India son 2 veces mayores que las del tercer emisor más grande del mundo, que es Estados Unidos, y las de China son 9 veces por encima de las de Estados Unidos. La esperanza es que el empuje que tenga el compromiso del G7 se traslade antes o después, a ser posible antes, al G20 y se den pasos significativos en la descarbonización de la electricidad. Para el G7 la electricidad es fuente de 1/3 del total de sus emisiones. El problema es que para realmente avanzar también hay que reducir el papel del gas natural que también genera emisiones en la producción de electricidad. Para llegar al objetivo de net cero en 2030, el G7 debería estar produciendo al menos el 60% de su electricidad de fuentes renovables, según la Agencia Internacional de la Energía. Ana, Estados Unidos está haciendo esfuerzos por la transición a las energías renovables con cuantiosas subvenciones del Estado. ¿Cuál es la situación del carbón allá? Pues la rebaja de los precios del gas natural y en su momento un consumo bastante estancado de electricidad redujeron el uso del carbón en Estados Unidos desde mediados de los años 90, más de forma acelerada en lo que va del siglo. Y actualmente es el 16,2% de la electricidad proviene del carbón, cuando el 21,4% proviene de fuentes renovables. Se espera que las renovables crezcan más porque, como dices, hay un esfuerzo por parte del Estado, por parte del Gobierno para que ello ocurra, aunque los altos tipos de interés están reduciendo las inversiones. La semana pasada el Gobierno dio luz verde a una regulación medioambiental que obliga a que las plantas de carbón reduzcan sus emisiones en un 90% en el año 2039 o si no que cierren. Por supuesto es una legislación que se va a discutir en tribunales como suele ocurrir aquí. En cualquier caso el problema de las emisiones vuelve a ser el gas natural, que es la fuente del 43% de la energía. Ana Nieto, Nueva York, gracias por estas informaciones. Hasta cualquier momento. Gracias. Un nuevo informe elaborado por la FAO y la CEPAL, entre otras instituciones, calcula que la inacción frente al hambre y la malnutrición le puede costar hasta un 6,4% del PIB regional a América Latina y el Caribe. Y también que cerrar la brecha de ingresos para acceder a dietas saludables solo requeriría 1,5% del PIB. El informe identifica distintos tipos de financiamiento, resalta la importancia de invertir en agricultura para reducir la inseguridad alimentaria y la malnutrición, especialmente en zonas rurales. Los expertos enfatizan la necesidad de políticas inclusivas para abordar la pobreza extrema y la importancia de garantizar el acceso a dietas nutritivas en una región que produce suficientes alimentos para todos sus habitantes. Más de 40 millones de personas en esta región no tienen ingresos suficientes para adquirir una canasta básica de alimentos. En contraste, como decíamos y destaca el informe, el promedio del costo de trabajar para cerrar la brecha de ingresos con transferencias del Estado para acceder a dietas saludables solo costaría 1,5% del PIB,
sin incluir costos de gestión e implementación. La publicación destaca también que el problema no proviene de la escasez de alimentos, sino de la falta de acceso físico y económico, especialmente en zonas rurales pobres y con poblaciones vulnerables. El informe sobre financiamiento para la seguridad alimentaria y la nutrición en América Latina y el Caribe fue elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, la CEPAL, el PMA de Naciones Unidas y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Y para hablar de este asunto contamos con la presencia de Mario Lubetkin, representante regional de la FAO para América Latina y el Caribe, que nos está escuchando desde Santiago de Chile. Mario, empecemos concretamente por la explicación de cómo es que la inseguridad alimentaria se traduce en pérdidas económicas. Bueno, es muy simple. La inacción o la acción reducida en todo este periodo que ha determinado que en América Latina tengamos más de 43 millones de personas que pasan hambre. Eso afecta en lo económico, en la salud, en lo educativo, etcétera. Y lo que hemos tratado de hacer con este estudio que hemos lanzado hoy es justamente cuantificar los efectos de esta inacción o acción reducida, que representa, imagínate, el 6.4% del Producto Bruto Interno. Y si quisiéramos unir, como hay que unir, los problemas de hambre y de malnutrición, tenemos que pensar que para ir a dietas saludables, que en América Latina son las más caras del mundo, tendríamos que hacer una inversión del 1.5 del Producto Bruto Interno regional. Esos son números muy fuertes, más allá de que hay alguna señal positiva, por ejemplo, el hecho de la reducción de 3 millones de personas que han salido de la línea del hambre el año pasado, pero si nos planteamos el objetivo de llegar al 2030 con hambre cero, por cierto, estamos muy lejos y las inversiones tienen que ser muy importantes. ¿Y cuáles son, Mario, las estrategias que están proponiendo las instituciones que hicieron este informe para abordar esta crisis? Digamos que, como se dice en inglés, work in progress. Hay que seguir trabajando y definiendo. La lista es larga a partir de las experiencias que cada una de nuestras instituciones han tenido y tienen como experiencias positivos o como análisis críticos para poder trabajar, en especial con los gobiernos, pero también con otros actores como el sector privado, la sociedad civil, la academia, los parlamentarios. Yo te diría, en un breve resumen, que tenemos que como desafío optimizar el presupuesto público. Es necesario generar una eficacia mucho mayor de los gastos, si pensamos en investigación, si pensamos en desarrollo de infraestructura, si pensamos en innovación, si pensamos en los desarrollos tecnológicos que son absolutamente clave en el proceso de búsqueda de reducción de la situación de hambre. Pero también tenemos que pensar en las políticas macroeconómicas, tenemos que pensar en las políticas comerciales, en los escenarios de inversión, en los marcos normativos. Pero también nosotros y los gobiernos y los otros actores no podrán desarrollar políticas si no hay una mejor información de la situación en la que nos encontramos y apoyando algunos sectores claves, como es el agricultor familiar, que representa más del 70% de la producción a nivel de la región latinoamericana del sector agrícola. Mario Lubetkin, representante de la FAO para América Latina y el Caribe en Santiago de Chile, muchas gracias por estas explicaciones. Hasta cualquier momento. A disposición. Después de que el yen japonés cayera a su nivel más bajo en 34 años, el Banco Central de Japón intervino en el mercado de divisas para fortalecer su moneda. Como consecuencia, el yen rebotó significativamente y el máximo responsable del ente emisor, Masato Kanda, quien imágenes no confirmó que el Banco Central hubiera intervenido, pero dijo que las recientes fluctuaciones de la moneda son extremas y anormales. Anunció también que el Banco Central intervendrá en cualquier momento si lo considera necesario. El rebote del yen tras caer a su peor nivel en 34 años. Lo vemos ahora con nuestro corresponsal en la Bolsa de Frankfurt, José David Navarro. José, se cree que detrás del rebote del yen de hoy estaría la intervención del gobierno. Es un asunto casi tabú en la economía japonesa. ¿Qué señales hacen pensar que este puede haber sido el caso?
Hola Andrés, ¿qué tal? Lo primero es que esa marca de 160 yenes por dólar es considerada una línea roja, ya se sabía, y ahora al superarlo en las últimas horas no sería de extrañar que efectivamente el gobierno japonés hubiera tenido que salir de nuevo al rescate del yen. Según algunos medios, entre ellos por ejemplo el Wall Street Journal, según sus fuentes, sí que los bancos japoneses estarían efectivamente comprando yenes y vendiendo dólares para reducir la presión en ese cambio de divisas. Y otro de los factores, Andrés, a tener en cuenta es que es un día en el que la bolsa de Japón, por ejemplo, está cerrada, hay menos movimiento, podría tener menos consecuencias para los mercados, y también ocurre pocos días antes de la reunión del miércoles de la Reserva Federal, así que algunos analistas también lo ven como una opción o un paso dado para poner como un suelo y evitar que hubiese una mayor depreciación del yen. José David, y cuéntanos qué otros factores han influido para que el yen caiga a su nivel más bajo desde el año 1990, nada menos. Bueno, Andrés, el viernes hubo una reunión del Banco de Japón y no había perspectivas o no se dio un mensaje sobre próximas subidas de los tipos de interés. Japón ha sido una de las últimas economías en salir de los tipos de interés negativos, pero una vez dado ese paso, en realidad no hay una perspectiva de que esos tipos de interés en Japón puedan seguir subiendo. Lo que ocurre es que eso crea un gran diferencial entre los intereses que da invertir en Estados Unidos y el interés que da invertir en Japón, y mucho capital se va hacia Estados Unidos presionando negativamente al yen. El país no puede subir los tipos de interés al ritmo al menos que podría ocurrir en otras economías, entre otras cosas, Andrés, porque es uno de los países más endeudados que existen en el planeta. José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt, gracias y buena semana. Y esta fue la economía de hoy, más la próxima.